Le damos la bienvenida a nuestro investigador de cabecera y uno de los editorialistas adjuntos favoritos de quien les habla. Eso le digo a todos. ¿Cómo estás, Diego? Novedades en el frente. Ya te hice varias preguntas, no sé si me estabas escuchando. La primera que quiero hacerte es, ¿hay una premisa de la que parte Arduino para su investigación? ¿O es acaso la investigación la que concluye el titular que utiliza Arduino para su documento, para su escrito? ¿Me podrías dar detalles primero como del marco de lo que estamos hablando? Bienvenido y gracias por estar. Hola, Kike. Bueno, primero disculpas, no sé si me estás escuchando bien. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Al aire está bien? Perfecto, me dicen que sí. Bueno, tuve un problema aquí con mi ordenador personal, así que estoy desde el celular. Pero mil disculpas, ¿eh? Espero no me hayas esperado mucho. No, ya te estaba yendo a insultar, pero me contuve. Te agradezco, de verdad. Pero bueno, a ver, sobre tu pregunta. Básicamente lo que Arduino hace es que ha adaptado los datos a una idea previa que ya la tenía, ¿no? Él lo que básicamente quería era encontrar algún tipo de evidencia estadística para justificar que hubo un pacto de Rafael Correa con los narcos, que le ha llamado Pax Narca, ¿no? O sea, este es el nombre que le ha dado, eh, que es un poco llamativo, ¿no? O sea, entiendo que será para generar cierta narrativa alrededor de todo esto que ha pasado, ¿no? Con esta investigación que sale en enero, pero que por alguna razón le han dado más cobertura en estos últimos días, Por ¿no? alguna razón que esperamos no sea electoral, guiño, guiño. Oye, y a propósito del asunto este de la Pax Narca, o sea, lo que Arduino, además, porque él habla de 7,000 personas que no estarían registrados sus motivos de deceso o desaparición, algo por el estilo, le entendí. Verás, te comento. Yo lo que hice en el hilo de Twitter, ¿no? Que creo que tú sí lo compartiste Sí, también. así fue. Yo lo que hice en este hilo fue demostrar cómo se habían manipulado los cálculos, ¿no? Para llegar a la conclusión que él llega, ¿ok? Pero sí que hay ciertos aspectos teóricos también que hay que mencionar que son importantes también. Por ejemplo, esto de la codificación de las muertes indeterminadas hace referencia a un código que está en un manual diagnóstico que se llama el CIE-10, ¿ok? Entonces, básicamente ahí te dan todos los códigos de las enfermedades y las defunciones. No sé si hasta ahí me sigues. Entonces, en función de estos códigos, los médicos forenses van poniendo o etiquetando de que murió una persona. Ya, ¿Ya? perfecto. ¿Cuáles son las opciones? Me diste dos, ¿no? No, hay un montón. Por ejemplo, va desde la A hasta la Z, imagínate. Ya. Entonces, la Motivos A, de 1, muerte, motivos de muerte, ya. correcto. Va. Entonces, las muertes indeterminadas, que justamente van desde la Y19 hasta la Y34, me parece, si no me falla la memoria, Es una hablan de forma muertes. de, es una forma de etiquetar al fallecido. Muerte indeterminada. Sí, correcto. Entonces, dentro de esas muertes, si bien es cierto que hay, por ejemplo, causas como estrangulamiento, disparo de arma a corta distancia, que uno podría catalogar que son eh, Violentas. producto más que nada producto de actividad delictiva, ¿no? De actividad de Ujú, narcos. ujú. También hay otras cosas, imagínate, por ejemplo, hay un código dentro de estos Y, hay un código para indicar que una persona se quedó parada frente a un automóvil en movimiento. Mira, o sea, qué sé yo, que a alguien se le ocurrió que ya no quería seguir con su vida y se quedó ahí parada delante de un auto en movimiento. Hay un código para eso. Hay un código también para contacto con gas, porque, qué sé yo, una persona que se quedó dormida y no sé, el calefón seguía funcionando, inhaló monóxido de carbono y murió. ¿Sí? Entonces, esas muertes las podemos considerar también como fruto de actividad narcodelictiva. Yo creo que no. Pero claro, todas estas muertes se están contabilizando dentro del mismo grupo. Entonces, este es un error teórico, porque ya estas muertes, estas que te estoy indicando, hay incluso un código para caídas. Entonces, todas estas muertes ya están
están siendo contadas como una sola y como que todas fueran parte de actividad delictiva. Pero Entonces, cuál es, es pero a un ver, ya voy entendiendo, déjame hacerte una pregunta porque me voy a perder otra vez. Entonces significa que el estudio de Arduino tiene entre las cifras que maneja personas que murieron hasta por razones como haberse caído en la ducha. correcto, o sea, todas estas son muertes indeterminadas, o sea, puede pasar. Entonces, dentro de todo ese grupo de los Y que corresponde a las muertes indeterminadas, hay este tipo de casos también. Como puede haber casos que diga envenenamiento por causa indeterminada, ¿no? Ya. Ahorcamiento por causa indeterminada, también dentro del mismo grupo están estas otras. Siete Entonces, mil es un en error 10 años, ¿no es teórico, cierto? correcto. Ya. Es un error teórico cogerlas todas y tratarlas como lo mismo. Claro, como muertes relacionadas al narco. O sea, lo que hace de Tomasi básicamente es meter en un solo saco todo este tipo de muertes de causas indeterminadas y decir que Sí. son muertes relacionadas al narcotráfico. Esa es la conclusión a la que él llega y simplemente, de una manera, yo le noto medio arbitraria. Es que vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, este es el primer error teórico, ¿ok? El segundo error teórico es que él propone una hipótesis que dice que hay evidencia de que hubo pacto con los narcos porque desde el periodo del 2010 hasta el 2018, ¿no? A medida que disminuía la incautación de toneladas de droga, aumentaban estas muertes indeterminadas, ¿ok? ¿Por qué este es un segundo error teórico? Porque no hay una teoría sólida criminalística que diga que a medida que incautan menos cocaína, se disparen las muertes. O sea, en todo caso, por ejemplo, ¿no? Para razonar un poco sobre esta idea, en todo caso, debería ser al revés, ¿no? La incautación de cocaína, el control estatal debería provocar una como retaliación de los narcotraficantes, ¿no? Que es todo lo que han venido defendiendo tanto el gobierno de Guillermo Lasso como el de Daniel Noboa, ¿no? Que han dicho que es porque ahora se está incautando droga que aumentan las muertes. Entonces, esta es la hipótesis que él sostiene. ¿Qué te parece a ti esta hipótesis, ¿no? De que cae la incautación de cocaína y aumentan estas muertes indeterminadas. ¿Caen las incautaciones? No tiene mucho sentido esta hipótesis. Yo no les veo sentido así a primera vista, no le encuentro sentido. Pero no tiene mucho sentido. Lo segundo que señalas, esto de mientras más incautaciones, más muertes violentas, ahí tal vez sí haya una lógica. Pero ojo que esa no es la hipótesis de Arduino, ¿eh? Exacto. Porque él dice que con esta paz narca, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Él dice que con menos incautación se pacificó. Que sí, que pero se ocultó muertes de este tipo indeterminado. Claro, porque imagínate que él no avanza a desmentir la cifra los datos que suele dar Rafael Correa de que efectivamente en su época los homicidios disminuyeron hasta llevarnos a ser el segundo país más seguro de la región. Él en su análisis dice que eso se comprueba, ojo, pero que a él le pareció sospechoso porque a medida que disminuían los homicidios, ¿no? A medida que bajaban los homicidios, se elevaban estas muertes no determinadas. Y por eso arma esta hipótesis de la paz narca. De hecho, si la gente lee el artículo de Arduino, ¿no? Él en algún momento de su análisis pone esto de la baja incautación de droga podría explicarse por las políticas gubernamentales de cero tolerancia y tal. O sea, es como que dice, esto quizás se deba a que el gobierno estaba haciendo básicamente un buen trabajo. Pero él dice, pero esta hipótesis se desmonta con esta de la paz narca. Y ahí es cuando hace un análisis de regresión, es en los análisis de regresión lineal donde yo he hecho el hilo. O sea, no sé si tú viste que yo decía que hay un montón de errores teóricos de los cuales yo quería hablar. Ahora, oye, en pero esta se entrevista, supone... porque nadie más me ha entrevistado más que tú, yo quería empezar con esto teórico, ¿no? Haciendo ver las hipótesis. Ya sabes que este es tu programa y puedes explayarte, tenemos hasta las 11:30. Oye, pero quiero hacer una pregunta concreta a esta altura. Dime.
A ver, lo de la Pax Narca quiere decir que pactó con los narcos, hubo menos incautaciones, pero crecieron las muertes indeterminadas. ¿Me puedes explicar Correcto. qué argumenta Tommasi sobre este episodio en particular? O sea, estas muertes indeterminadas, ¿por qué serían indeterminadas? Porque el Estado le está ayudando al narco a que mate a los que quiera matar y ocultarlo. Eso, ¿verdad? Correcto, esa es su hipótesis. Ya. Y claro, para hacer esta hipótesis o para buscar evidencia estadística de esta hipótesis, hace una regresión lineal simple. ¿Eso qué es una ¿Sí? regresión lineal simple? Eso te quería decir, que tú me vayas haciendo preguntas, porque como pueden ser temas un poco técnicos, quizás la gente se pierde y no quiero que pase eso. Sí, lo más cristiano que puedas, y yo te pregunto apenas no entienda, ¿ya? Dale, genial. Entonces Ya. verás, una regresión simple es un modelo estadístico en el cual tú tienes una variable, ¿no? Predictora que predice el comportamiento de la otra variable, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo te salgan ciertos indicadores de los que luego voy a hablar, ¿no? Ese modelo es correcto, apegado a los datos, o incorrecto, y por lo tanto no apegado a los datos, ¿no? Para saber si es correcto o incorrecto un modelo estadístico, nosotros usamos un número que se llama el p-value o p-valor, que básicamente te dice o te indica la probabilidad que tienes. Esto para simplificarlo un poco, pero básicamente te habla de la probabilidad que tienes de equivocarte al momento de sostener que una hipótesis es lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo me invento, siguiendo el hilo de Arduino, si yo digo que en el Ecuador hubo una Pax Narca, yo tengo que calcular el p-value de mi hipótesis para ver qué tanto me puedo estar equivocando al momento de afirmar eso. El p-value sería más o menos el índice, ese que dices que es movible y que hay que irlo viendo en el tiempo. Hay que irlo calculando, ¿sí? Ya. Para ponerme un poquito más técnico, el p-value te indica de cada 100 veces, cuántas de esas 100, si yo repito el estudio, el análisis, ¿no? Siguiendo todos los mismos pasos, siendo riguroso, cuántas de esas 100 veces voy a obtener los mismos resultados. ¿Okay? Entonces te doy un ejemplo. Si yo repito un estudio sobre esto de la Pax Narca, para yo poder afirmar que es cierta, yo necesito que 95 veces que repita el experimento me salgan los mismos resultados. Y con esas 95 veces yo puedo decir, mira, he estado en lo correcto. ¿Por qué? Porque tengo solo 5 veces de probabilidades en las que me va a salir otros resultados y por lo tanto estar equivocado. Dentro del margen. Sí. Entonces, ese 5% se traduce luego en 0.05, porque es del 5 dividido para 100. El 0.05 es el máximo que nosotros toleramos en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos solo el 5% de probabilidad de estar equivocado. No tenemos más. Y es todo lo que nos permitimos. Si el p-value nos sale, por ejemplo, 0.06, quiere decir que ya tenemos 6% de probabilidad de estar equivocándonos en lo que estamos diciendo. ¿Y cuál es el Hasta ahí p-value? Hasta ahí te entiendo. ¿Y cuál es el p-value del trabajo de Tommasi? Vamos a eso. Entonces, ahora que ha quedado claro esto, vamos a los análisis que les mando, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue replicar el modelo estadístico, ¿no? Usando los datos y el código de él, que los publicó, o sea, cualquiera Claro. puede acceder. El método Entonces, que él usó, los parámetros que él incluyó y cómo llegó a sus conclusiones, etcétera. Todo eso después de la pausa. Seguimos conversando con Diego Vaca Quintana al respecto de una publicación de un profesor, se supone, en una universidad del extranjero. Ya vamos a hablar un poquito también del personaje porque me parece que necesitan contexto al respecto. Diego tuvo algún encuentro no muy cariñoso. Antes parecía que eran colegas tomándose unas tapas o digo una... ¿Cómo se llama esto que toman en España, tío? La cerveza. Cañas. Sí, unas cañas. Unas cañas. Y unas tapas o comiendo unas tapas. Y parece que de repente algo se rompió. Pero ya vamos a revisar toda la investigación, el detalle técnico y la experiencia con el autor de parte de nuestro colega
Diego Vaca en Barcelona. Enseguida venimos. Oye, antes de que sigamos con el diálogo, yo le quiero meter una pregunta sorpresa a Diego Vaca Quintana, que me acompaña desde Barcelona. Él es investigador, experto en temas psicológicos y bueno, ya me dirás tu currículum un día porque no me lo recuerdo ahora, pero te quería consultar sobre lo siguiente. Si es que dice Tomasi que hay más de 7.000 muertes de razón indeterminada, muertes indeterminadas, que según él, estas generaron que en el Ecuador ya está Pax Narca, que era un acuerdo con el narco, ya, y esa es la conclusión. Yo lo que te quería preguntar es, ¿se revisaron cifras de muertes indeterminadas en periodos previos y posteriores? Como para tener con qué comparar. Espérate que no te escuchamos. Algo está mal con tu... habilítate tu micrófono. Que por favor, que permítete hablar porque sí queremos que participes. Ahí estás. Sí, te decía que sí incluye de otros años posteriores. De hecho, empieza desde el 99, ¿no? La recolección de datos, pero es muy buena pregunta la que me haces por dos motivos. La primera, porque es un poco injusto comparar los datos desde el 2012, 2013, que es donde empiezan realmente este aumento, ¿no?, de estas muertes indeterminadas, compararlos con fechas anteriores, ¿no? Desde el 99, 2000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el Ecuador la recogida de datos históricamente se ha hecho muy mal. Es decir, nosotros no tenemos en las instituciones públicas, ni tampoco en las privadas, porque no hay muchas instituciones que se dediquen a investigación. En las instituciones públicas nosotros no tenemos una cultura de recoger datos y darle la importancia que tiene, porque una buena recogida de datos nos permite luego hacer buenos análisis de datos, y en función de un buen análisis de datos podemos llegar a buenas conclusiones. En el Ecuador eso no pasa. Sin ir más lejos, acordémonos lo que pasó con el famoso censo de Guillermo Lasso, que se hizo de forma desastrosa. Esos datos son poco confiables y claro, de aquí a unos años la gente va a estar haciendo análisis con esos datos, pero de entrada los datos van a estar mal. Primera cosa. Segunda cosa, antes los datos se recogían de forma análoga, es decir, lo hacían en hojas. Me acuerdo, yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud por un par de años y los médicos antiguos me contaban cómo en hojas de papel muy grandes, a las que les llamaban las sábanas, recogían los datos y ponían sus códigos. ¿Y sabes qué pasaba? Que a veces el médico decía que tenía muchos pacientes y que no tenía tiempo para llenar las sábanas y las dejaban ahí, ¿no? En la época en la que yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud ya se utilizaba un sistema digital, pero el sistema digital también se llenaba mal, o a veces no se llenaba. ¿Y sabes qué pasaba? Que a final del mes el estadístico, que dicho sea de paso, ni siquiera era un estadístico, era una persona que le familiarizaron por ahí con un software estadístico que se llama SPSS, ¿no?, que sirve para recoger datos. Era una persona a la que le familiarizaron con ese software y al final del mes esa persona, o al final de cada 3 meses, no me acuerdo cuánto se hacía, cada cuánto se hacía el monitoreo, al final de los 3 meses le decía: vea doctor, se ha olvidado pues de poner el código usted aquí de este tal paciente en tal fecha. ¿Tú crees que el médico va a tener la memoria para acordarse realmente de lo que tenía ese paciente en ese día? ¿Sabes? A ver, entonces, pero de lo que te estoy entendiendo al momento, si estamos malos para recolección de data, pues siempre lo estuvimos y siempre lo estaremos. Entonces... Correcto. Entonces no habría cómo hacer investigaciones, nadie puede hacer una investigación, nadie puede sacar una conclusión. Sí, o sea, tenemos que partir de esa idea de que los datos están mal, pero no es el único argumento en contra de la hipótesis de Arduino, porque aquí viene ya todo el análisis de la regresión que te digo. O sea, incluso si decimos que los datos están bien, que la cifra es exacta, que realmente esto pasó, los datos no acompañan a la hipótesis y si quieres podemos pasar a hablar de... Enseguida, te escuchamos atentamente, Diego. Verás, entonces él para la regresión lineal, como te digo, lo que busca es que la variable incautación de droga prediga la variable muertes indeterminadas.
Ya. ¿Ok? Entonces él arma un modelo estadístico, pero coge los datos desde el 2010 hasta el 2018, argumentando que en el 2018 se dio la ruptura entre Moreno y Correa. Ujú. Entonces, como que él dice que hasta esa fecha gobernó el correísmo. ¿Y Pero por qué eso, no coge 2007, 8 y 9? sí, espera, verás, vamos paso a paso. Ya. Entonces, aquí ya viene un error teórico, porque claro, no es cierto que la ruptura entre Moreno y Correa se dio en el 2018. Se dio en agosto del 2017, cuando Jorge Glass sale a dar esta famosa entrevista, ¿te acuerdas? Que le Ajá. dicen que le han quitado funciones y tal. Ahí hubo la ruptura y todo el giro a la derecha de Moreno. Si en el 2018 ya estaban haciendo campaña para el 7 veces sí, pues. Ujú. Entonces este es un error metodológico, porque tomar todo el año 2018 ya le estamos atribuyendo muertes indeterminadas a un gobierno que ya no era de Correa, pues. Ujú. ¿Ok? ¿Qué pasa con el año 2010? También hay un error, porque si queríamos ser realmente honestos y muy técnicos en lo que hacíamos, debíamos haber cogido los 3 meses, octubre, noviembre y diciembre del 2009, porque es donde sale la base de Manta. La base de Manta sale como en septiembre del 2009. Entonces, la fecha exacta debía ser los últimos 3 meses de 2009 hasta mayo del 2017, que acabó el gobierno de Correa. Metodológicamente hablando, ese debía ser el periodo para probar su hipótesis, Ujú. Y él cogió ¿cierto? 2010, 2018, o sea, no, Y él no era coge, exacto el tiempo, digamos. correcto, entonces al momento de correr esta regresión, efectivamente sale un p-value significativo de 0.038, me parece que le sale, ¿ok? Que efectivamente uno podría decir que es evidencia estadística de que en ese tiempo, ¿no? Incautar menos toneladas de droga predecía que haya un aumento en las muertes Muertes indeterminadas. indeterminadas. Pero ahí es donde a mí me llamó la atención, porque 0.038 está más cerca de ser 0.05 o más que de ser un número bajo, ¿sí? Entonces ahí como que yo empecé a darme cuenta de que algo pasaba. ¿Qué fue lo que hice? Cogí el periodo del 2009, ¿no? O sea, cogí todo el 2009 y lo filtré hasta el 2017. No, perdón, miento. Lo primero que hice fue desde el 2010 hasta el 2017. O sea, filtré los datos dándole incluso a Correa meses más allá de mayo del 2017. Cuando hice ese modelo, el p-value subió ya a 0.06, que quiere decir que ya no es estadísticamente significativo. O sea, la hipótesis de Arduino tiene el 6% de probabilidad de equivocarse, y por lo tanto ya científicamente es incorrecta, porque nosotros, en ciencia es así de rígido el umbral, A ¿no? ver, Y entonces esto te digo en aquí, ciencias sociales. ujú, aquí En lo que física y me en otras son más rígidos. es más fuerte, claro, las sociales siempre son un poquito menos. Oye, pero aquí lo que me queda la duda es lo siguiente. Dices que en el muestreo original de Arduino, que iba Ujú. desde el año 2009. Desde el 2010. Ah, ya, desde el 2010. Él deja un trimestre de 2009 sin base de Manta en su estudio que Sí, dice que la base de Manta es uno de los factores, ¿no? sí, sí, Ya, entonces de ahí ya se comió 3 meses. Y aparte, sí. en el final, en el 2017, también se come un tiempo porque dice que Correa es el culpable de esta Pax Narca, pero Correa ya no Le era suma. presidente desde mayo. Claro, le suma, porque imagínate que suma desde mayo, todos los meses que faltaban, desde mayo de 2017 hasta diciembre de Que es, 2017, es y un año y todo el medio. 2018. Es un año y medio Todo, prácticamente. correcto, muy bien. Ya. Sí. Entonces hay un año y medio y 3 meses más, ya, ahí habría la imprecisión. Y tú para hacer el Pax Value nuevo, el que tú dijiste voy a revisar, pues lo que Ajá. hiciste fue aumentar esos periodos de tiempo. Eso quiero estar claro. Y disminuir la primera vez. O sea, lo que cogí fue desde 2010 Ujú. hasta 2017. Claro, le ¿Ok? disminuir, perdón, sí. Pero igual le contabilicé todo el 2017 a Correa. O sea, que también hubiera sido injusto, ¿no? O puede ser injusto, pero le contabilicé todo el 2017. ¿Ok? ¿Y no hiciste el ejercicio hasta mayo del 2017? Lo que pasa, si me permites, ese es otro error que lo voy a comentar después. Pero hice entonces desde 2000, ahora solo concentrémonos en año.
hice desde el 2010 hasta el 2017. Ya. Cuando hice eso, el p-value subió a 0.06, que ya no es significativo, entonces ya no hay evidencia de que la hipótesis de él es verdadera. Ya, y en términos científicos, eso quiere decir que él habría manipulado un poco los tiempos para que el resultado concuerde con su hipótesis previa, que normalmente en Con su idea investigación, previa, sí. en investigación Eso tendríamos. tiene un nombre, Ajá. eso tiene un nombre que se llama p-hacking, como hackear el p-value, ¿sabes? O sea, estoy buscando, le estoy dando la vuelta a los datos hasta que justo me sale lo que yo quería y que me salga ya. Pero verás, sigo porque hice más. Ya. Entonces, luego cogí del 2009, ¿no? Todo el 2009 hasta el 2017. Y el p-value subió a 0.07, algo así, ¿no? Ya. Entonces ya tengo 7% de probabilidad de que mi hipótesis esté equivocada, ¿no? Pero luego dije, vamos a ser ahora sí justos con Correa. Y ahí sí tomé el periodo de Rafael Correa, desde el 2007 hasta el 2017. Cuando hice esto, el p-value subió a 0.95. ¿Qué quiere decir eso? De que esa hipótesis tiene el 95%, imagínate. O el 9.5 sería. 0.95. Ese es a eso subió el p-value, 0.95. Ah, 0.95. O sea, eso es 0.95. 95% de probabilidades. Imagínate, y está ahí publicado en el hilo. Por eso es que con el análisis que hice, Arduino no me reclamó absolutamente nada del análisis. Si quieres lo hablamos ya. ¿Y por qué se enojó Arduino? Eso quiero que me expliques también. No tengo ni idea. Pero vamos a este tema de que me dices que por qué no hice por meses del cálculo, ¿sí? ¿Cómo por meses? Porque te acuerdas que me dijiste, pero ¿por qué no cogiste los 3 meses del 2009 hasta mayo del 2017? Ya. Ese es otro error que yo también lo explico en el hilo, que yo pongo que ahí debí parar la réplica, ¿no? Porque es una buena práctica en ciencia, ¿no? Sí queda claro lo que es la replicabilidad en ciencia. Simplemente corroborar que un estudio tenga la hipótesis correcta con la conclusión y el trabajo investigativo, ¿no? Verás, la replicabilidad en ciencia implica que un investigador, siguiendo los mismos pasos que siguió otro investigador, llegue a las mismas conclusiones. Claro. O a los mismos resultados. ¿Por qué? Porque eso garantiza de que los resultados que estamos obteniendo probablemente sean verdaderos. Porque a nosotros en ciencia no nos gusta dar todo así como por sentado o dar verdades absolutas. Siempre jugamos con un margen de error, ¿no? O sea, lo que hiciste es el experimento de Arduino nuevamente. Exacto. El análisis de Arduino lo repetí. Entonces, una buena práctica en replicabilidad es que el investigador original comparta la base de datos y el código en un software estadístico cualquiera, que en este caso usó R, así se llama este software que utilizó Arduino. Entonces, en el código de R, ¿no? Porque R es un software que usa código, ¿no? Usa lenguaje tipo C. Entonces, tú vas ahí codificando todas las cosas que vos quieres que el ordenador haga para hacer tus análisis, ¿ok? Entonces tú aquí puedes, de hecho en R puedes incluso codificar para que el programa, el software, descargue los datos directamente desde la página del INEC, ¿no? Te los descarga, tú ahí puedes poner el código para decir, miren, esta limpieza voy a hacer. Entonces eso faltaba, porque Arduino ya comparte una base de datos que está preprocesada, o sea, ya está limpiada por él. Y por eso es que había inconsistencias entre la base de datos de Arduino y las del INEC. Por ejemplo, yo comprobé los años 2013, 2014 y 2015. Pero tú le cuestionaste eso y ¿qué te contestó? Él simplemente me estaba diciendo que esta cifra de las muertes indeterminadas merecía investigación, que yo estoy de acuerdo con él, o sea, yo estoy de acuerdo de que estas cifras que se encuentran, ¿no? Que primero que hay que ver si estas cifras son estadísticamente significativas, o sea, hay que ver si es que realmente es un incremento así de grande, ¿no? Y eso no podemos saber. Se puede hacer, pero como te digo, ya tendría yo que buscar toda la data desde los años qué sé yo, para hacer el periodo de Correa desde el 2007 hasta el 2000,
17. Y esto que yo hago, lo hago en mi tiempo libre. O sea, la gente piensa que a mí alguien me está pagando para yo replicar. No, a mí me parece que los académicos tenemos que ser transparentes, ¿no? No acomodar los datos a lo que ya pensamos, ¿no? Y es por eso que cuando yo vi estos errores metodológicos decidí compartirlo. Pero verás, más allá de que si es estadísticamente significativo o no este aumento, en la base de datos que comparte Arduino ya no estaban las fechas de estas muertes, porque en la base del INEX sí que está, o sea, están tienen día, mes, año, ¿no? Entonces ahí yo hubiera podido hacer el cálculo por meses, ¿no? Pero yo decidí replicar con la base de datos de Arduino y con su propio código, o sea, para que no digan que estoy metiendo algún dato ahí que no debería, o sea, yo decidí replicar tal cual como él lo hizo, solamente cambiando los años, ¿no? Y esto es lo que he encontrado, o sea, no hay evidencia de la Pax Narca. Y entonces, como profesor, como catedrático, como persona de ciencia que eres, ¿cómo podemos entender, cómo podríamos calificar, tratando de ser justos, lógicamente, y no muy prejuiciosos, la publicación de Tomasi? ¿Cómo la entenderías tú? A ver, para empezar, ¿le pondrías una buena nota a eso como un trabajo en la universidad? No, obviamente que no. Pero que, Tendría a ver si me dices si yo calificaría, porque yo era docente en Ecuador en una universidad, yo justamente daba estadística y psicología experimental, ¿no? Donde me enseñaba análisis de datos y todo. ya, entonces califícate el Sí, trabajo de Arduino Tomasi, profesor Vaca. 0, porque el análisis está mal hecho y porque la teoría desde la que parte está, o sea, no tiene un sustento Oye, pero se realmente. está O sea, haciendo él eco la paga. gente, se está haciendo eco la gente de este trabajo. ¿Y vos crees que esta cantaleta de la Pax Narca se va a acabar ahora? Va a continuar hasta el 9 de febrero. Esto va a ser material grueso de campaña. Esto electoralmente es bocato di cardinale. Esto no se lo van a dejar de consumir y machacar hasta el 9 de febrero a las 5 de la tarde que se cierren las urnas. Y es una lástima porque se instauran narrativas desde la academia. Y eso es a lo que a mí más pena me ha dado en estos días. Te juro que sorpresa sería la palabra, ¿no? Porque cuando yo comparto el hilo por primera vez, a los 10, 20 minutos Arduino me empezó a seguir en Twitter y me escribió. Entonces yo le dije que yo al principio estaba un poco enojado él, pero luego se fue calmando y de mi análisis nunca me hizo ningún solo reproche. O sea, todos los reproches que yo veo de la gente, algunos son personas de verdad, otros son troles, que me dicen un montón de barbaridades del análisis, ni el investigador original me las dice. Mm. Porque él sabía que lo que yo hice es técnicamente correcto, o sea, es que no hay por dónde ir. Pero claro, estábamos discutiendo sobre que en algo que yo sigo coincidiendo con él, ¿no? De que la información debe ser tratada con más respeto en el Ecuador, que coincido plenamente, porque es verdad que necesitamos que la información se trate con el debido respeto por la importancia de tener buenos datos de la que ya te hablaba, ¿no? Oye, perdón, De pero intercambiar argumentos. perdón Dime. que te interrumpa, pero peor aún en la época en la que el Big Data sirve para gobernar, para tomar decisiones, tenemos que ser, pero tan minuciosos. Esto lo acabo de aprender ahora, pero desde ahora voy a incluirlo en mi plan de gobierno. No podemos ser estos seres humanos que tratan la información estadística a la ligera. Creo que he perdido contacto con... Espérate, algo ha pasado con tu internet, Diego. Espera, algo ha pasado con tu internet, te estás entrecortando, te has metido en una burbuja cósmica, ahora te rescato. Ya estamos restableciendo conexión con Diego Vaca Quintana desde Barcelona. Estamos hablando de esta famosa investigación de Arduino Tomasi que se ha hecho pública. Ya hay periódicos con artículos al respecto.
Roberto Aguilar, por ejemplo, ha escrito ya una nota sobre ello. No me extraña de ti, Roberto, querido, en lo absoluto. Los corifeos, ya está la Janet Nostroza, por supuesto, adelante, con una campañita ahí express a propósito del asunto. Y está de vuelta Diego Vaca Quintana. Diego, ¿me escuchas ahora? ¿Me ves? No, te sigues entrecortando. Habla ahí. ¿Ahora me escuchas? Ahí estás bien, no te muevas, no os mováis para el final de la entrevista que saquemos unas bonitas conclusiones. Me da un poco de miedo, y esto lo voy a mencionar así abierta y claramente, ¿no? Mira, han usado en contra del correísmo, del progresismo, de las izquierdas, de Correa, de RC5, de Alianza País antes, como quieras llamarle, han utilizado, por ejemplo, la quema del edificio de la Contraloría. Eso lo hicieron correístas. Venga, que no tengo pruebas ni tampoco tengo dudas. Además, trajeron un fiscal de Colombia en el 2021 para armar un caso de supuesta financiación del ELN a la campaña de Andrés Arauz, que hasta se trajeron al fiscal colombiano, hombre. Bueno, y a continuación tienes el caso de la muerte de Fernando Villavicencio. Nos dijeron que fue el Correa el que lo mató, prácticamente, ¿no? Correa con su puño y letra, con sus propias manos. Y todo esto, Diego, va a continuar. Si en algún punto nos dijeron que el correísmo le había generado un desfalco en corrupción al país de 70,000 millones de dólares. Hicieron una auditoría y la señora tuvo que salir 2 veces a corregirse. Primero dijo 1,000, después dijo 800, después dijo... Y seguía bajando esa cifra. Han falseado informes del Banco Interamericano de Desarrollo. Han hecho todo, han hecho milagros y lo seguirán haciendo. La propia fiscal Salazar es un símbolo de lo que están tratando de hacer, que es detener el regreso de un gobierno como el de Correa. Porque ahora con los de Moreno, Lasso y Noboa, pues que nos va de maravilla. Como podrás ver, este país es el centro de la cocaína en el mundo, estamos en el top 10 de muertes violentas, es una puta maravilla este país, coño. Es que estoy hablando para mi público en España, por si acaso nadie vaya a creer que estoy diciendo groserías, ¿eh? Y mira, esto sí se me está escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ya. Esto es lo que yo quería decir, ¿no? Antes de que se me corte el internet, decirte que lo más triste que le puede pasar a un país es que la academia, que se supone que debe ser quienes persigan la verdad, quienes antepongan el principio de la búsqueda de la verdad, por sobre cualquier cosa, porque de esto incluso hablé con Arduino, yo le dije, mira, yo soy un hombre de ideología de izquierda, sí, pero por sobre todo, para mí está la búsqueda de la verdad. Entonces, qué triste tiene que ser un país donde la misma academia está armando narrativas, o sea, en mi opinión, ese ya es el último hueco en el que podíamos caer, ¿sabes? Es el último hueco. Y tú le habéis dicho esto, ¿verdad? Tú le habéis dicho esto. Pues eso es lo que sí, eso le ha ofendido, eso le ha ofendido. Te juro que no sé por qué, porque al final incluso me dijo gracias por este diálogo, me dijo que le parezco una persona con una inteligencia superior al promedio, que gracias por el diálogo y por compartir ideas, que no sé qué. Entonces, me dijo un montón de estas cosas, y luego ayer que el hilo cogió fuerza de nuevo, no sé ni por qué, pero ayer que el hilo coge fuerza de nuevo, me bloquea. Pero entonces te mandó, no pero disculpa que a lo mejor esta interioridad no querías publicarla, pero también te mandó una indirecta un poco amenazante y te terminó casi insultando. O sea, yo quiero denunciar a este personaje. ¿Por qué tenemos que ser esclavos de esta guerra cultural cuando las narrativas no corresponden a la verdad? Mucha pendejada. Me cago en Tomasi. A ver, en justa ley, Arduino nunca me insultó, ¿no? O sea, la verdad por delante. Bueno, pero yo ya lo insulté un poquito.
sí que me mandó este mensaje diciéndome que en algún momento tendremos una larga conversación, solo que ahora no sabes ni con quiénes ni de qué tema. Y claro, me pareció como una amenaza un poco pasiva-agresiva, ¿sabes? Mira, no, Cuando no sé si te está todo amenazando de de la que te va a conversación, golpear o si te está ofreciendo empleo. no sé, claro, es tan pasivo-agresivo el mensaje Ujú. que la verdad que no se sabe qué realmente me quiso decir. Ajá. Y es sorprendente porque hasta ese momento habíamos estado intercambiando ideas, que no sé si tengo tiempo, que se me olvidaba decir una cosa más. Dale, dale. Quedan Verás, 3 minutos. hay un principio en ciencia que se llama el principio de parsimonia, al cual todos los científicos nos tenemos que acoger. El principio de parsimonia básicamente nos dice que la hipótesis más sencilla, o la respuesta más sencilla, porque esto se traduce a hipótesis, modelos estadísticos, fórmulas, ecuaciones, todo. eh, la hipótesis más sencilla tiene más probabilidades de ser la correcta. Entonces, este es el principio de parsimonia por el cual nos basamos todos. La hipótesis de la Pax-Nazca viola el principio de parsimonia porque es la hipótesis más compleja, pues. Porque para que esto haya pasado, para que haya esto de la Pax-Nazca, hubieran tenido que estar coludidos médicos forenses, abogados, gente del Ministerio de Salud, gente del INE, los familiares de estas víctimas. O sea, Ujú. tenía que haber estado un montón de gente trabajando para Correa, pues, y diciendo, sí, vamos a ayudarle a ocultar sus cifras. Entonces es una hipótesis extremadamente compleja y las hipótesis extremadamente complejas requieren de evidencia poderosa Claro. que Arduino no tiene. Desde Barcelona, España, Diego Vaca Quintana, espero tenerte pronto por aquí por este programa. Te agradezco un Sí, oye, mundo. Haz el favor y de perdón por la cuidarte. entrevista si fue un poco, no sé, No, raro, no, no sé. estuvo bien, estuvo Por eso. bien. Se nos cayó un segundito el internet que puede pasar en las universidades más prestigiosas. Te deseo todo lo mejor de este mundo y visca al Barça. Y ya nos hablamos, ¿ya? Gracias, Quique. Cuídate mucho. Chao, Diego Vaca. Siempre es un gusto tenerte en este programa.